El Comité Internacional de la Cruz Roja hace visitas periódicas a la cárcel y casi que exclusivamente se interesa y entrevista y averigua es por quienes están privados de la libertad por pertenecer a organizaciones subversivas armadas. Que yo sepa, la Cruz Roja Internacional, aparte de cumplir misiones humanitarias, pues no propiamente se interesa por simples bandidos, por terroristas expresos, sino por quienes tienen una connotación de oposición armada o, como lo califica los protocolos de Ginebra, por personas privadas de la libertad por causa del conflicto. ONGs, incluso como el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, tiene su personalidad jurídica y tiene reconocimiento no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. O sea que eso demuestra que sí existe un conflicto armado en Colombia y que por lo tanto existen prisioneros políticos y prisioneros de guerra. El tratamiento penitenciario para los prisioneros de guerra. Una de las primeras falencias que se encuentran es que no hay clasificación de los presos, como lo indica la misma Ley 65, según el tipo de delito, según el perfil psicológico. Y entonces se nos obliga en la mayoría de las cárceles, a convivir, a compartir los espacios con miembros de los grupos paramilitares y con miembros de la delincuencia común, lo que causa roces e inconveniencias para la convivencia. Otro de los aspectos que no solo afecta a los prisioneros de guerra, sino que afecta a toda la población carcelaria en general es el hacinamiento. El hacinamiento entonces genera otra serie de dificultades, como las incomodidades propias de permanecer 4 o 5 personas en una sola celda, lo que también causa la proliferación de plagas. Viendo las campañas en contra del secuestro de las personas privadas de la libertad que se encuentran en manos de la subversión, se dice que están recibiendo tratos inhumanos y crueles porque tienen que soportar las inclemencias de la selva, la humedad, las plagas, pero en las cárceles no estamos mejor, en las cárceles estamos en las mismas condiciones. Los servicios sanitarios, bueno, cualquier cantidad de cosas que causa el hecho de soportar el alto índice de hacinamiento. Las cadenas. Habría que preguntarnos si es que las cadenas que pone el Estado son buenas y las que pone la subversión son malas. Para mí igual son cadenas, igual causan sufrimiento, causan restricción, causan humillación. Y no estoy diciendo que no se nos considere como lo que somos, como presos, pero que no se abuse de estos métodos restrictivos con el criterio sencillamente de la peligrosidad. Otro aspecto es que la mayoría de los que estamos prisioneros por causas del conflicto estamos siendo juzgados por una legislación especial, los juzgados especializados. Por lo tanto, los beneficios administrativos y subrogados penales son de mucho más difícil acceso que para el resto de la población. Es tanto que por esos criterios de peligrosidad, la Dirección General del IMPEC emanó una resolución, la 7302, donde se establece que para acceder a clasificación en fase de mediana seguridad, que no es otra cosa que tener un poquito más de movilidad dentro de la cárcel y tener acceso a algunos beneficios mínimos dentro de las prisiones y acceder a la posibilidad de los permisos de hasta 72 horas, se tiene que hacer con el 70% del cumplimiento de la pena, mientras que para el resto de la población apenas es con una tercera parte.
Claro que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ya han sentado jurisprudencia al respecto y han dicho que esa resolución es ilegal. Sin embargo, caso concreto, aquí en La Picota, el Consejo de Evaluación y Tratamiento se sigue empecinando en que no se puede dar esos beneficios a quienes estamos juzgados por la justicia, por la jurisdicción especializada, porque la resolución establece que tiene que ser con el 70% de la pena, lo que ha dado lugar a un sinnúmero de tutelas para obligar al cumplimiento de la ley. Hay un aspecto que también atañe a la población carcelaria en general. Es que el régimen penitenciario contempla unos órganos de participación, que son los comités, entre esos los comités de derechos humanos. Pero el reglamento, el acuerdo, perdón, 011, establece una serie de requisitos que hacen de verdad demasiada restringida la participación en esos comités. Por ejemplo, el periodo para funcionar en los comités es máximo de 6 meses. No se puede reelegir. El participante tiene que estar condenado y estar en fase de mediana seguridad. Entonces, por lo tanto, quienes estamos en estas condiciones de cuestiones de orden público, estamos casi que excluidos de esos comités. Pero eso no es todo, es que dichos comités, más que promotores de las políticas de derechos humanos, se transforman en mensajeros de las administraciones. Es decir, uno ve a los miembros de los comités de derechos humanos y de comités en general simplemente diciendo que la comandancia de vigilancia del establecimiento, la dirección del establecimiento determinó tal cosa y que hay que hacer tales trámites o tales otras. Porque si un miembro de dichos comités se dedica de verdad a promover la política de derechos humanos y a defenderlos como tal, inmediatamente vienen las represalias. Y entre otras es el traslado a cárceles de máxima seguridad o a sitios alejados de su núcleo familiar. Entonces, por lo tanto, no son realmente comités o organismos de participación de los presos donde se pueda hacer uso de los derechos constitucionales de la libre asociación y mucho menos de la libre expresión.